diputado Busato también por este tema. Sí. ¿Se escucha, presidente? Perfectamente. Dejo la cámara apagada porque tengo mala conectividad y por eso se corta cuando hablo. ¿De acuerdo? Yo simplemente quiero tomar la palabra por este tema de modo casi emblemático, porque así como en algún momento durante este año y el año pasado hemos tenido desavenencias políticas, encontronazos parlamentarios, diferencias legislativas con la oposición, que para mí y para nosotros como bloque redundaban no en un perjuicio al gobierno, sino en un perjuicio a la sociedad santafesina. Quiero aprovechar para celebrar y saludar, agradecer el gesto político de la oposición, tratando de inaugurar una etapa distinta en función de las necesidades básicas que la sociedad santafesina tiene respecto a la presencia del Estado. No es menor que hoy estemos aprobando este paquete de exenciones impositivas, porque de alguna u otra manera yo siento que la política santafesina está reivindicando ni más ni menos que el rol del Estado. Lo que está claro es que con la pandemia ha dejado bien marcado a fuego que no te salva el mercado, que no te salvan los arrestos individuales y que es el Estado que de alguna u otra manera es construcción de todos nosotros y nosotras lo que te permite afrontar una situación difícil, una situación desconocida y una situación inédita desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, sanitario, social, desde el punto de vista político. Y yo la verdad que así como he sido muy crítico de algunas situaciones que me ha tocado atravesar en esta Cámara de Diputadas y Diputados durante el último año y medio, también quiero ser totalmente justo y sincero, reconociendo el gesto que ha tenido todos los partidos políticos de la oposición, acompañando con críticas, con aciertos, obviamente con consensos y con diferencias, estas medidas de exenciones impositivas que para nosotros, vuelvo a repetir, rubrican y reivindican el valor de la palabra Estado. Creo que todos tenemos una probable diferencia respecto a cuál es el tamaño con el que concebimos el Estado, pero creo que también esta crisis nos ha dejado, sin lugar a dudas, marcado que no se puede avanzar en función de proteger los intereses de las y los ciudadanos si no tenemos un Estado presente, un Estado vigoroso, un Estado al que hay que cuidar, protegerlo y fortalecerlo independientemente, vuelvo a repetir, de la procedencia o del origen. Así que yo quiero en primer lugar hacer un reconocimiento concreto, sincero, directo y obviamente con mucha positividad al gesto que han tenido todos los partidos políticos de la Cámara de Diputadas y de Diputados para trabajar sobre este paquete de exenciones impositivas. Mucho más habiendo en diputadas y diputados de la oposición similares iniciativas, porque digo, lo decía la diputada Ulildín y creo que también lo decía el diputado Bastía, ellos ya venían trabajando en una serie de medidas que tenían características similares, con diferencias y con coincidencias, y entendiendo que la política económica, que la política fiscal, que la política de exenciones impositivas de alguna u otra manera tiene que consensuarse necesariamente con quien la ejecuta, que es el Ministerio de Economía, y tomando de alguna manera, o parafraseando lo que en alguna parlamentaria planteó el diputado Galdiano, no podemos avanzar en la medida que no tengamos mínimos niveles de concertación con la política económica del gobierno. Y ese entendimiento, vuelvo a repetir, para nosotros no es un gesto de claudicación en las diferencias políticas, ni mucho menos un gesto de ver la realidad exactamente igual. Probablemente tengamos miradas diametralmente opuestas respecto a algunas cuestiones económicas y cómo se conduce la política en la provincia de Santa Fe. Lo que hoy la Cámara de Diputadas y Diputados está haciendo es teniendo una visión similar y exactamente igual respecto a las necesidades que tiene la sociedad santafesina, los sectores productivos en este caso, y los pequeños y medianos empresarios, en este caso con cuestiones impositivas, como en algún momento también probablemente las hemos tenido respecto a las cuestiones y a las prioridades de lo sanitario. Lo ha dicho el diputado Olivera, lo que significa para la provincia este tipo de decisiones, exenciones del impuesto sobre los ingresos brutos desde abril a septiembre, beneficios impositivos a sectores afectados que no estaban contemplados previamente, como ser, por ejemplo, los establecimientos deportivos, los centros de atención de desarrollo infantil, las salas de teatro, algunas salas que se dedican a los eventos culturales, gimnasios. También ni hablar de lo que implican los beneficios impositivos para las clínicas y sanatorios que han tenido además ni más ni menos que la posibilidad de prestar servicios de internación. Pero bueno, yo quiero reivindicar esto porque además me parece que en este contexto en donde, vuelvo a repetir, se dirime ni más ni menos cuál es la magnitud y el volumen que le damos al Estado,
Yo creo que esta decisión política es una decisión que no es una medida aislada ni una serie de medidas aisladas. Yo creo que forma parte de una decisión política, económica, sanitaria y social que el Estado en la provincia de Santa Fe, como el Estado en Argentina, ha tomado para reducir el impacto de una pandemia que provocó más de 90.000 argentinos y argentinas fallecidas, más de 4 millones o casi 4 millones de personas fallecidas en el mundo y generó la peor crisis económica que la historia moderna, posguerra mundial o posguerra segunda Guerra Mundial, recuerde en la humanidad. Y yo creo que si no ponemos en contexto lo que está ocurriendo, probablemente tampoco podamos poner en contexto nuestras acciones negativas y positivas respecto a la pandemia. Yo creo que este tipo de acciones tienen que ser un antes y un después, no solo respecto a la conducta de la legislatura, sino también respecto a la conducta de la política, del Ejecutivo y de la política en general. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. Nadie prevé asumir un gobierno, ni en la nación, ni en una ciudad, ni en la provincia, con la idea de tener en su agenda política enfrentar una pandemia. Entonces, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo por ponernos por encima de nuestras diferencias. Hubo que triplicar la cama de terapias intensivas en el sector público, no porque el gobierno que estuviera antes lo hiciera peor que nosotros, simplemente porque nadie prevé estas cosas. Hubo que montar camas críticas donde no lo había, situaciones como en Armstrong o en Villa Gobernador Galvez. Hubo que generar un proceso de reequipamiento muy importante del sistema sanitario y esta legislatura en algún momento lo comprendió. Y me parece que en ese sentido hay que seguir apostando a este tipo de decisiones que, aunque cueste construirlas en el tiempo, tienen vigencia y validez por todo lo que hagamos o dejemos de hacer, ni más ni menos que en un momento trascendental como este de la pandemia. Yo creo que el Estado está tomando decisiones que alivian a sectores afectados, como en algún momento también lo hizo con los sectores más postergados. Quiero reivindicar una vez más el valor que ha tenido para nosotros las políticas económicas y sociales durante todo el 2020, que el Estado Nacional fundamentalmente ha impulsado. Recuerdo la tarjeta alimentar, que en nuestra provincia tiene casi 300.000 beneficiarios, una política claramente contundente al bolsillo de los que menos tienen, que casualmente o no casualmente se cruza con la asignación universal por hijo, que es otra política que en su momento inclusive algunos sectores de la política argentina alcanzaron a discutir, pero que hoy está contundentemente aceptada como la posibilidad de obtener claramente los mismos beneficios y derechos que obtienen quienes tienen la posibilidad de trabajar en blanco para aquellos trabajadores no formales o que no tienen la posibilidad de hacerlo. Ni hablar del IFE, ¿no? Del ingreso familiar por emergencia. En nuestra provincia fueron 682.000 santafesinos y santafesinas que lo percibieron. Es decir, que 1 de cada 3 personas que tienen entre 18 y 65 años tuvo la posibilidad de acceder en el peor momento económico probablemente de su familia en los últimos 10 o 20 años a la asistencia directa por parte del Estado. Y en los sectores productivos quiero reivindicar el ATP, que es básicamente la asistencia al trabajo y la producción, que en la provincia de Santa Fe implicó que más de 40.000 empresas PYME tuvieran la posibilidad de adelantar el salario de sus trabajadores con una asistencia directa por parte del Estado. Yo creo que estas políticas las reivindico no porque sean políticas de nuestro gobierno, sino porque creo que son políticas que independientemente de su procedencia tienen que lograr fortalecerse claramente en el destino y en la incidencia que tienen en la sociedad. Y en esto hago un humilde llamado a la humildad en términos de poder seguir construyendo debates que estén a la altura de las circunstancias y seguir construyendo de la política lugares comunes. Vuelvo a repetir, que aún con diferencia podamos ir y podamos alentar para que en definitiva las y los santafesinas y santafesinos que nos están esperando lo hagan con contundencia, sabiendo que la política está para resolver problemas y no solamente para plantear diferencias. Todavía no hemos pasado la peor etapa de los últimos años. Venimos de una situación muy débil en términos económicos. Yo no quiero hablar de herencias pesadas ni de momentos que hemos transitado como país, pero sin lugar a dudas la Argentina que nosotros recibimos en el 2019 es una Argentina con muchísimas complicaciones económicas y sociales, y durante 3 meses o menos de 3 meses tuvimos la posibilidad de plantear un camino distinto hasta que quedamos atrapados en esta pandemia que nos ha hecho probablemente retrasar muchísimas las políticas que teníamos para el empleo y la producción. Tenemos una posibilidad, que es esperar que esta segunda ola pase, que la campaña de vacunación más importante de la historia argentina avance y que tengamos a fin del camino la posibilidad de que nuestro aparato productivo se recupere y así poder generar un círculo virtuoso que es sobre la base del trabajo, sobre la base de la producción,
y sobre la base de volver a vivir con algún nivel de normalidad, le permita a la política y a la sociedad tomar caminos paralelos para poder avanzar en la reconstrucción de la Argentina. Reivindico, vuelvo a repetir, el diálogo, reivindico la actitud que ha tenido el bloque mayoritario en la Cámara de Diputadas y Diputadas, y ojalá que quienes pensamos igual y fundamentalmente quienes pensamos distintos nos podamos seguir poniendo de acuerdo para que estas cosas lleguen de modo contundente y lo más rápido posible a la sociedad. Gracias, señor presidente.